and our subject is the divine wisdom and grace of Christ. Y nuestro Now tema it's the feast. es la sabiduría divina y gracia de Cristo. Y aquí tenemos la fiesta de los tabernáculos. Es octubre, el octubre de antes del siguiente abril, cuando Cristo fue arrestado en una debilidad aparente y atravesó o tuvo que sobrellevar esos juicios corruptos y después de forma voluntaria fue a la cruz del Calvario, donde fue ejecutado y donde Dios el Padre puso sobre él los pecados de todos aquellos que serían redimidos y él cargó con ese castigo. Y entonces tenemos aquí el octubre de antes. Tenemos la fiesta de los tabernáculos e inmediatamente después de los eventos del capítulo 7, donde hubo 4 intentos de tomar su vida en una semana. Y este es probablemente el último día de la fiesta de los tabernáculos, el octavo día, es decir, el segundo domingo y el final de esta fiesta solemne. Y vemos en el versículo 2 que dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó y les enseñaba. Y yo quisiera darles un primer título, un primer encabezado, si ustedes quieren, y este es la compostura de Cristo. Y es sorprendente la tranquilidad, la calma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú miras el capítulo 7, versículo 11, ahí ves que dice, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está él? Y cuando dice aquí judíos, estamos hablando de los líderes de los judíos y le estaban buscando. A medida que las personas avanzaban hacia la fiesta, antes de que comenzase, porque querían poder arrestarle, y querían poder lidiar con él. Y después en el versículo 13, dice, pero buscaban tomarle, pero nadie lo hacía. De hecho, es el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Y es que no era el tiempo todavía, tenía 6 meses más de estar en esta tierra antes de que les permitiera arrestarle. El versículo 32, una vez más, se nos dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les predicasen. Un grupo de la policía del templo. Y después el versículo 40 y dice que algunos le hubieran prendido, pero ninguno le echó la mano. Versículo 44. Y después de 4 intentos en esa semana, él se retira por la noche. Él va a la montaña de los olivos, al monte de los olivos, perdón, donde ahí se queda esa noche. ¿Y dónde se quedó más bien, perdón? Esa noche, no en el monte de los olivos, nadie sabe. Algunas personas piensan que fue a Betania para quedarse con Lázaro, María y Marta, pero eso es solamente una especulación. Y otros piensan que fue en algún otro lugar donde él se quedaría. ¿Y por qué fue? Pues la respuesta natural es para evitar más problemas y arresto y violencia. Pero la respuesta más probable es que él se aparta, pues porque los discípulos que estaban con él tendrían que dormir. Ellos estarían más bien orando en comunión con el Padre, pero temprano en la mañana, como si no hubiera ningún problema, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera amenazas en contra de él, si no hubiera intentos de tomarle y si nadie estuviera buscando ejecutarle, pues temprano por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Las personas parece que sabían que él volvería y que él pasaría el día enseñando. Y él se sentó, y esa era la costumbre en aquel entonces, se sentó. Los predicadores hoy en día no se sientan. Y en aquel entonces se sentaban. Y pues eso es lo que hizo. A pesar de la tensión que había, a pesar de los problemas, él se sienta y les enseñaba. La calma suprema de Cristo, porque Él es Dios. Él es divino celestial, es Dios. Él sabía que no era su tiempo.
no era el tiempo de que ningún intento de arrestarle fuera exitoso. Él tiene calma para poder enseñar. ¿Y qué es lo que estaba enseñando, por cierto? A través de esa semana, bueno, pues él se unió a esa fiesta, a la mitad de la fiesta, así que estuvo ahí unos 3 o 4 días. ¿Y qué es lo que estaba enseñándoles? Pues se nos dice en diferentes partes aquí, primero en el versículo 37 del capítulo 7, y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto parece la conclusión de un mensaje. Creo yo que es así. Es como las últimas palabras, como el resumen, la gran declaración final de una predicación, si tú quieres. Y él había estado allí y había estado explicando esa fiesta y estaba allí en esa fiesta y había una procesión elaborada desde un lugar a otro lugar. Se ponía agua en la base del altar y había una gran ceremonia para recordarles del agua que fluyó en Meriba, la roca que dio agua, y las personas fueron sostenidas, y ese gran río de la roca que les seguía de forma milagrosa a donde quiera que iban. Y eso era para recordarles cómo Dios les sostuvo en su deambular en el desierto. Sin embargo, Cristo les estaba explicando, y esto lo habían dejado de lado. Los maestros judíos habían dejado esto de lado. Cristo les estaba explicando que en última instancia eso era historia literal. Y eso era un símbolo, un tipo, una representación de Cristo que vendría y que obraría y que traería ríos de vida espiritual a los que le encontrasen. Y al final de su explicación del tipo que representaba esa roca que Moisés golpeó en Meriba, pues casi podemos escuchar como dice en el clímax de este sermón, este enunciado donde dice, si alguno tiene sed, una gran invitación a la salvación, en la oferta de la salvación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después que en el capítulo 8 tenemos lo mismo con otra representación y dice Jesús les habló una vez más y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que más bien tendrá la luz de la vida. Y durante la fiesta de los tabernáculos, el candelabro del templo que colgaba 75 pies por encima de la corte del templo estaba iluminado y había una gran celebración. Y las personas estaban ahí con antorchas en las calles, etcétera. Y era un gran tiempo de iluminación, lo cual les recordaba de la columna de fuego que les guiaba en la liberación cuando salieron de Egipto a través del caminar en el desierto. Y también tal vez representaba la nube Chicaina en el tabernáculo de antaño. Y estos son símbolos que Cristo les enseñaba del Mesías que vendría. Y dice, yo soy la luz de este mundo. Así que estos dos grandes versículos nos muestran con toda certeza lo que él enseñaba durante la fiesta de los tabernáculos. Él les explicaba el propósito, la simbología, mucho mejor de lo que habían aprendido antes. Y los principales sacerdotes y los escribas y fariseos no podían hacer nada para intervenir, para interferir. Las personas estaban con gran atención y no podían ellos impedir esto. Así que leemos en el segundo versículo, como él se sentó y les enseñaba. Entonces la calma de Cristo, el Maestro, la gran compostura, la gran tranquilidad de acuérdate que Él es divino, celestial, es Dios. Y acuérdate también cuando tengas grandes problemas y preocupaciones y necesidad, acuérdate de ir a Cristo, porque Él siempre tiene calma. Él siempre, pues Él ya está en lo alto, evidentemente, está en la gloria eterna, está a la diestra de Dios el Padre. Y hay que ir entonces a aquel que todo lo sabe, aquel que sabe el resultado de todo,
aquel que sabe exactamente lo que va a hacer por ti para ayudarte. Y si tú perteneces a Él, y si tú le amas, y eres salvo por Él, entonces tienes a Cristo, quien nunca ha sorprendido, nunca has molestado. Y entonces vemos su majestad y su calma divina. Y después vengo al tercer versículo del pasaje. Un segundo encabezado aquí. Entonces, mi encabezado es la trampa inescapable. Y al introducir esto en el versículo 3, el apóstol Juan en este evangelio escribe algo que es completamente inusual. Dice así: los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Y yo no quiero perturbarnos, pero hay algunos manuscritos antiguos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que no tienen este pasaje de una mujer tomada en adulterio. Y por esa razón, los liberales, los eruditos incrédulos, piensan que esta narrativa no es auténtica. Y en algunas traducciones modernas de la Biblia, esto es señalado. Y tal vez tú ya lo has visto y has pensado que es algo curioso. Y dice, no está en tal manuscrito. Y claro que esos manuscritos que dejan de lado esta narrativa están en error. Y esos manuscritos vienen de fuentes muy corruptas y los sacerdotes que los hicieron no querían esta narrativa en ese Nuevo Testamento porque sentían que alentaría el adulterio. Pensaban que el Señor aquí parece que estaba siendo muy tranquilo al lidiar con el adulterio. Entonces los seres humanos posiblemente lo quitarían. Sin embargo, en los manuscritos más confiables y los más antiguos, con toda certeza está esa narrativa allí. El que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y algunos de los eruditos incrédulos, y no voy a mencionar todo lo que dicen, pero una de las cosas que dicen es que así no escribe Juan. Juan nunca utiliza esta frase. Los escribas y los fariseos. Mateo, Marcos y Lucas sí, pero no Juan. Cuando Juan quiere hacer referencia a los líderes de los judíos, él simplemente dice los judíos. Ese es su código, si tú quieres, su forma de decir las cosas. Así se refiere a los líderes. Nunca utiliza esta frase. Entonces ellos dicen, esto no es auténtico, esto no es una escritura auténtica de Juan, pero sí lo es. Porque es vital en esta instancia el que Juan en particular identifique a los fariseos y a los escribas. Y les voy a explicar por qué. Pues porque es estos dos grupos solamente que algún día traerían este problema y esta prueba a Cristo. Los fariseos, saben ustedes, eran meticulosos en insistir en la aplicación literal de cada elemento de la ley ceremonial, incluyendo todos los castigos. Y para ellos la justicia consistía en honrar de forma detallada toda ceremonia y también los castigos por las ofensas. Estaban determinados al respecto. Es algo bastante fariseico, esta propuesta que viene aquí. Y no solamente eso, sino que los escribas eran los eruditos. Y uno piensa que el escriba era alguien que solamente escribía, pero no. Los escribas del Nuevo Testamento eran los doctores de la ley. Ellos eran los catedráticos, si tú quieres, en las escuelas rabínicas que no hacían nada más en su vida sino estudiar la antigua ley de Dios y debatirla y dar clases al respecto de ella. Y algunos de los hombres de mayor rango en este grupo que se mencionan en Juan 8, uno de estos hombres, supongo yo que algunos de ellos habían dado muchas clases. Los rabís se dirían los unos a los otros: ¿os has escuchado la clase de tal escriba al respecto del castigo de apedreamiento a esa mujer casada que comete adulterio?
incluso antes de su boda ceremonial, y no podemos hacerlo debido a la ley romana. La ley romana nos lo impide. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues era un gran problema para ellos en aquel entonces. ¿Cómo nos guiará el Señor? Y ese tal vez será el tema de las clases y debates entre ellos. Era una cosa de los escribas, los expertos en los detalles minúsculos de la ley. Los saduceos no hubieran traído este tipo de situación porque no estaban tan interesados en la ley. Eran como el ala liberal del judaísmo de aquel entonces. Ellos no estaban interesados en cosas así. Era exclusivo de los fariseos y de los expertos eruditos, los escribas. Entonces, es completamente relevante, sumamente importante que Juan se aparta de su práctica común de decir simplemente los judíos y más bien de forma específica nos dice escribas y fariseos. Los menciona específicamente. Sin embargo, lamento que me tomó mucho tiempo explicar esto, pero el versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y yo supongo que ellos habían pensado al respecto de esto durante cierto tiempo. ¿Por qué no le presentamos esta dificultad que tenemos al respecto de la implementación de la ley de apedrear? Y de hecho ya no se estaba usando. Y yo no sé si tú sabes esto, pero la ley de apedrear, este castigo, era solamente para esta ofensa, no para el adulterio en general en la ley antigua, sino por la mujer que ya estaba desposada, una mujer que ya está a punto de casarse, que hubiera sido fiel incluso antes de la boda ceremonial. Eso era considerado lo peor de lo peor. Era solo para esas personas esta ley y ya no se está usando de todas formas. Un comentarista antiguo judío exagera bastante y lo explica así. La nación era tan adúltera que si hubieran continuado apedreando a la gente, entonces se hubieran quedado sin piedras antes de acabar con los ofensores. Bueno, pues eso es un comentarista judío y eso señala la realidad de que el adulterio era muy común, como para que se llevara a cabo este castigo y la gente hubiera estado en contra del castigo. Pero bueno, lo que los escribas decían es esto: si podemos llevar con este supuesto Mesías este problema y decirle qué hacemos si el caso surge cuando tendríamos que apedrear a alguien, pero se nos impide, la ley de Roma nos lo impide. Solamente Roma puede administrar la sentencia capital o la pena capital, normalmente estrangulando o crucificando o decapitando, pero nosotros no podemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Obedecer a Roma o obedecer a Dios? A pesar de que era una sentencia obsoleta. Y entonces, ellos casi no podían creer lo que estaba pasando cuando alguien produce un ofensor. Esto de hecho pasó. Allí, en una parte en Jerusalén, hay una mujer que cometió adulterio, que estaba desposada para casarse. Ya estaba comprometida. Y decían, esto es demasiado bueno para ser verdad. Esto ya no es una pregunta teorética. Este es un caso actual. Y entonces le llevan de forma ceremonial ante el templo y la ponen delante del Señor que estaba enseñando y demandan saber la respuesta a esta pregunta. Y bueno, pues es la trampa inescapable. ¿Y qué es lo que iba a hacer el Señor? Cualquier cosa que él respondiese, ellos podían acusarle. Si él decía, bueno, la ley de Moisés debe ser sostenida. Y claro que no le iba a decir, porque su misión es mostrar misericordia y perdón por sobre el juicio. Sin embargo,
Si él tuviera que decir la ley de Moisés tiene que ser sostenida, entonces le pueden arrestar y llevarle ante las autoridades romanas por alentar el asesinato y la sentencia de muerte en contra de la ley de Roma. Pero si él decía, no, la ley de Roma tiene que ser sostenida y se puede ir libre, pues podían acusarle con ser un falso Mesías, que no les iba a librar de Roma. Y en su mente eso era algo inescapable. Y ahí tenían a los más grandes eruditos de la tierra, de ese lugar, y habían pensado eso durante años, antes de que Cristo comenzara su ministerio, y podían acusarle con ello. Y eso es exactamente lo que dice el pasaje. Versículo 6, más esto decían tentándole, o como dicen traducciones modernas, probándole, lo cual está bien, tentándole o probándole. Y de hecho el griego, este término griego, de prueba en esta instancia viene del verbo penetrar, lo cual nos ayuda a ver la naturaleza incisiva de la prueba. Mas esto decían tentándole, probándole, para poder acusarle. Entonces aquí tenemos la trampa inescapable, que le haría ser acusado, sin importar cómo respondiese. Y entonces después vemos la respuesta del Señor. Y este es mi tercer encabezado. El control completo que el Señor tenía de la situación. Él es divino. No podían atraparle. Él es, él tiene una sabiduría divina. Segunda parte del versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si no les escuchare. Y en la versión inglesa se ha agregado una parte en itálicas que no está en el original, que dice justamente como si no les escuchare, simplemente para que vean bien el sentido. Entonces escribía con el dedo, y lo que implica es que como si no les hubiera escuchado. Pero bueno, esa es lo que agregaron los traductores en la Biblia inglesa. ¿Y qué estaba haciendo al escribir en el suelo? Algunas personas piensan que saben lo que él estaba escribiendo, pero yo no creo que estuviera escribiendo nada, porque eso no era arena, ese era el templo, eso estaba súper limpio, esa es una postura que tenía él solamente. Entonces, no tenemos que pasarnos el sermón completo investigando o adivinando lo que escribió. Lo que él estaba haciendo es lo siguiente, por lo menos yo creo que es lo que estaba haciendo. A medida que escribía en el suelo, inclinándose, es como una forma de vuelvan a la escuela. Vamos a volver a la escuela rabínica todos vosotros y comencemos de nuevo. Todos vosotros. La pregunta que hacen es tonta y necia, es irrelevante. La pregunta no muestra ninguna educación. La pregunta no comprende grandes cosas en la ley. Y yo creo que eso es lo que implica en lo que estás haciendo a medida que escribe en el suelo. No es que haya escrito alguna palabra que alguien pueda descubrir. No había arena para escribir, no había nada de ello. No había gran polvo allá afuera, sino simplemente una postura. Y eso aumenta el sentido, acentúa el sentido de que ellos estaban preguntándole a él. Él es el que da la ley, el Mesías, el experto, y ellos son los estudiantes. ¿Y qué es lo que dices? ¿Qué es lo que piensas? Y a medida que él estaba escribiendo en el suelo, porque ellos pensaban que le habían atrapado, pues continúan, dinos, responde, responde. Maestro, ¿cuál es la respuesta a esto? Y todo el tiempo ellos simplemente están señalando su pequeñez y su grandeza. Es por eso que lo hizo, creo yo, por una razón doble, una especie de gestión, de gesto, perdón, de vuelvan a la escuela, y también para enfatizar cómo ellos eran tan inadecuados. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Queridos amigos, ¿puedo decir algo de forma reverente? Piénsalo, por favor. Esto es brillante, más allá de lo que podemos describir. Esto es sabiduría de Dios. De forma inesperada, ha señalado un principio que ellos han olvidado, que habían dejado eso por completo de lado. Piensa en las clases que habían dado al respecto de este tema. Piensa respecto de la jactancia que había en esas escuelas rabínicas. A medida que presentaban estas cosas a los rabís que estaban siendo entrenados. Un problema que no puede ser resuelto. Piensa respecto de todo ello. Y aún así, él produce un principio que por completo habían omitido. Los que acusaban tenían que tener manos limpias. Ese es otro principio antiguo de la ley de Moisés. Cuando Moisés escuchó de Dios, o cuando Dios le dijo a Moisés que designara los primeros jueces asistentes, les dijo que tenían que ser hombres que temieran a Dios, que fueran hombres de verdad. Y eso aplicaba a todos los acusadores y a todos los jueces. Hombres que temieran a Dios, hombres de verdad. Y eso no es solamente hombres que dijeran la verdad, sino hombres genuinos que estuvieran limpios. Ese es un principio subyacente de la justicia antigua de los hebreos. Y se les había olvidado esto. Estaban tan obsesionados con mantener los detalles de la ley ritual y los enunciados tan exactos como estaban, que se habían olvidado respecto de la misericordia y también del perdón. Y también de que era necesario tener manos limpias. Aquellos que acusaban tenían que tener manos limpias y los testigos también. Y esto es brillante, porque Cristo no contradice la ley, ni tampoco contradice la ley romana. Él no dice nada ofensivo, pero detiene todo su esquema con un principio que ellos habían olvidado. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo, Él pone de cabeza todo y lo deja en el tema que Él quiere mencionar. Y si tú alguna vez has debatido, tú sabes que esto es muy difícil al hacer debate, el refutar el argumento de tu oponente y al mismo tiempo el enfocar la atención de los que escuchan a lo que tú quieres decir, no a lo que él quiere decir. Y eso es lo que Cristo acaba de hacer. Tanto les refuta como cambia todas las cosas de ese punto, de si esa persona adúltera tiene que ser apedreada o no, a su tema que él iba a hablar, el arrepentimiento y remisión de pecados. Eso es lo que él había predicado y eso es lo que ahora sigue predicando. Y su respuesta es simplemente una muestra del genio divino, de la inteligencia divina. Nuestro Salvador, vemos en nuestro Salvador su calma y también vemos su sabiduría incalculable. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y claro que las piedras habrían sido arrojadas si eso de verdad pasó y ya no se usaba eso, pero se hacía fuera del templo, en un lugar designado. Hubieran estirado la mano y dicho, yo voy a arrojar la piedra. Pero de alguna forma, a través del poder de las palabras de Cristo, a través del poder de Cristo, estos escribas endurecidos que estaban buscando tener una oportunidad para condenarle, fueron humillados y condenados. Dice en el texto que tuvieron convicción. No quiere decir que tuvieron convicción en el sentido de que tuvieran arrepentimiento y estuvieran avergonzados de sus actos, sino significa que tuvieron convicción en el sentido de que se sintieron expuestos y avergonzados como para avanzar. Primero el más mayor, el más grande, el que tenía gran estima entre ellos, que estaba allí completamente en contra de lo que tenía que hacer, de irse. Él se sintió vulnerable. Dice, ¿sabe
lo que he hecho. ¿Acaso había cometido adulterio? Bueno, pues él había deseado el asesinato de Cristo, pero había cometido también adulterio, había cometido muchos otros grandes pecados, y en ese momento él se sintió, diciendo, él me conoce, él sabe lo que he hecho. Hay personas aquí que saben lo que he hecho. Y eso era una vergüenza muy grande. No podía estirar su mano y tuvo que obligarse a sí mismo a irse. Y a- ante la mirada de todos, tuvo que salir del templo y uno después del otro se fueron, desde el mayor hasta el menor, al más joven, los militantes entre ellos, tal vez los más duros, quién sabe. Todos tuvieron que irse, lo cual nos lleva, a medida que comenzamos a terminar, nos lleva al siguiente versículo, a este, versículo 9, segunda mitad. Y quedó solo Jesús, claro que la multitud estaba allí, pero los acusadores ya no. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de la gran multitud. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo algo que me parece que es muy importante. Y si lo lees rápido, tal vez no lo ves. Ella dijo, ninguno, Señor, ningún hombre, ninguno. Pero de forma literal estaba enfatizando algo. Es una mujer arrepentida, creo yo. Ella sabe que está ante el Señor quien le ha librado. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha acusado? ¿Condenado? Y dice, ninguno, Señor. ¿Y qué hay al respecto de Dios? Ella sabe que es culpable ante Dios. Y yo supongo esto, pero yo creo que es una mujer que está sumamente arrepentida. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y aquí vemos el perdón de Cristo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué enunciado tan maravilloso es este. Uno podría verlo y decir, él simplemente como que la regaña y todavía iba a ser juzgada en el día del juicio. Simplemente estaba ahí en la tierra un poco más. Pero cuando Cristo utiliza palabras, las utiliza como Dios, dice, yo tampoco te condeno. Estaba siendo perdonada, queridos amigos. Su lista de pecados estaba limpia ahora. Evidentemente es una mujer arrepentida. Yo tampoco. La segunda persona de la Trinidad, de la Deidad, él tampoco le condena. Dice, estás limpia, puede ser declarada limpia por Dios. Y cuando él le dice, ve y no peques más, esa no es una orden, no lo creo. No es consejo, no es una exhortación. Le está dando nueva vida. Ve y no peques más. Eres una mujer diferente. Es un enunciado en el cual él le da nueva vida, le otorga nueva vida. Ya no serás una persona que planee pecar. Ya no serás una persona que viva para el pecado, como hacías antes. Eres perdonada y se te da una nueva vida. Y después, versículo 12. Y esto es muy apropiado, que él concluyera lo que estaba diciendo antes de que fuera interrumpido groseramente por esos escribas y fariseos. Es tan apropiado lo que dice ahora, después de dar luz al respecto de este tema. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Qué palabras tan hermosas. Yo soy la luz del mundo. Ese pilar de fuego,
esa columna de fuego que guió a Israel era un símbolo de mí. Dice, yo doy entendimiento, yo guío a mi pueblo, a aquellos que vienen a mí. Yo soy la luz del mundo. Bueno, la noche representa ignorancia, la noche representa el pecado y la depravación, la noche representa todas estas cosas, la luz es iluminación, la nueva luz, el nuevo corazón, la luz del mundo, el entendimiento del Señor, el entendimiento del mensaje del Evangelio y de toda la Biblia. Yo soy la luz del mundo, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y dice entonces, el que me sigue, dice, yo no he venido a ser un liberador político a la nación de Israel, sino que he venido a dar salvación a las personas que se arrepientan. Así que notemos esto, notamos lo que dice el que me sigue, el que me obedece, como un discípulo obedece a su maestro, el que me obedece cuando digo arrepentíos, el que me obedece cuando digo confiad en mí, el que me obedece cuando digo rendid vuestras vidas a mí. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Poseerá la luz de la vida. Podemos tener este pilar, esta columna de fuego para ti mismo en Cristo, porque puedes poseerle, puedes pertenecer a Él, puedes tenerle. Y eso significa que tú le poseerás tal como Él te posee, como eres de Él. Él será tuyo así como Él es tuyo. Y le tendrás como tu amigo, Señor y Salvador. Le puedes tener en todo sentido. John Newton lo explica perfectamente. Dice Jesús, mi pastor, mi hermano, mi amigo, mi profeta, mi sacerdote, mi rey, mi Señor, mi vida, mi camino, mi final. Acepta la alabanza que traigo. Esas son las palabras del Señor, estas que voy a decir. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces vimos la compostura, la calma de Cristo. Vimos la trampa inescapable que le tendieron. Vimos su control total de la situación. Y vimos su sabiduría celestial. Vimos su perdón también. Y hemos introducido la luz del mundo. Queridos amigos, hay que amar a Cristo, hay que adorar a Cristo, hay que vivir por Él, hay que aferrarnos a Él, porque Él lo es todo para el creyente cristiano.